cuando la impedancia de carga es o tiene resistencia y reactancia, pero la reactancia es fija y la resistencia es la que puede ser variada. Hagan el análisis ustedes. En todo caso, la máxima potencia transferida a la carga es una expresión como esta, I cuadrado por RL. Y cualquiera que sea la situación de la carga, la corriente es fácilmente calculable. Esa corriente ahí es fácilmente calculable. Siempre será voltaje de Thevenin dividido para la impedancia total de la red. En este caso nos dio este resultado. Lo que tienen que analizar es si en los otros dos casos también nos da el mismo resultado, si procede a aplicar esa fórmula o deben hacer alguna otra consideración. ¿Preguntas? Bien, vamos a hacer un estudio introductorio de un dispositivo que tiene una enorme utilidad en los sistemas eléctricos. Ese dispositivo es el transformador. El transformador es un dispositivo sumamente importante al cual ustedes le van a dedicar algunas semanas de estudios en el curso de maquinaria eléctrica. Pero nosotros vamos a hacer un estudio introductorio para que lleven una idea de las principales características de un transformador y las principales relaciones en un transformador. Para hacer ese estudio introductorio vamos a tomar un modelo especial, el transformador ideal. Vamos a utilizar al transformador ideal para hacer ese estudio introductorio. Recordemos la definición que hemos dado del transformador. Hemos dicho que desde el punto de vista circuital, desde el punto de vista de la teoría de redes eléctricas, hay una definición muy sencilla del transformador. El transformador es un dispositivo en donde existe un acoplamiento magnético deliberado entre dos bobinas. De esa manera sencilla la vamos a definir nosotros al transformador. Un dispositivo en el cual existe un acoplamiento magnético deliberado entre dos bobinas. Constructivamente el transformador consta del núcleo y de las dos bobinas. En el transformador que vamos a utilizar, el transformador ideal, tal como su nombre lo indica, vamos a suponer que idealmente el coeficiente de acoplamiento magnético K es igual a 1, lo cual significa que suponer que todo el flujo creado en una bobina se alcanza a enlazar con otra bobina. Esa no es una situación real. Por eso es que hacemos énfasis de que el transformador recibe el nombre de transformador ideal.
Vamos a tomar el circuito equivalente del transformador, en donde mostramos a las dos bobinas con sus marcas respectivas. Recordemos que una vez que las marcas han sido puestas en las bobinas, el núcleo puede ser retirado. Y eso es lo que hemos hecho aquí, retirar el núcleo. Aquí en medio de las dos bobinas tenemos unas rayas verticales. Esas rayas verticales lo que nos indica es que las dos bobinas están acopladas a través de un núcleo cuyo material es de altísima permeabilidad. Hacemos énfasis de que el transformador es ideal, indicando de que K es igual a 1. Las dos bobinas son la bobina 1 de autoinducción L1 y de N1 vueltas, la bobina 2 de autoinducción L2 y de N2 vueltas. Debemos señalar que el transformador ideal es un modelo de primer orden de un transformador real. Pero este modelo no puede ser empleado para cualquier transformador real. Hay dos condiciones que deben cumplirse para que el modelo pueda ser empleado, para que este modelo de primer orden del transformador real, conocido con el nombre de transformador ideal, lo podamos utilizar. ¿Cuáles son las dos condiciones que deben cumplirse? En primer lugar, que exista un acoplamiento magnético muy intenso entre las dos bobinas. Les he manifestado que hoy en día, en la práctica, los valores más altos que se han conseguido para el coeficiente de acoplamiento magnético andan alrededor de 0,96. Estamos hablando de un transformador para el cual el valor del coeficiente de acoplamiento magnético anda alrededor de ese valor, 0,96. Un acoplamiento magnético muy intenso entre las dos bobinas. La segunda condición que hay que tener en cuenta es la siguiente: que las impedancias, las magnitudes de las impedancias de las dos bobinas deben ser mucho mayores que las magnitudes de cualquier otra impedancia que se conecte en los terminales de esas bobinas. Las magnitudes de las impedancias de las bobinas deben ser mucho mayores que las magnitudes de cualquier otra impedancia que se conecte en los terminales de esas bobinas. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces nosotros podemos utilizar este modelo de aquí, conocido con el nombre de transformador ideal. Vamos a partir del supuesto de que las dos condiciones se cumplen y que por tanto podemos utilizar el modelo. Una de las bobinas del transformador la vamos a conectar a una red de alimentación. Red de alimentación que la vamos a representar por su equivalente Thevenin. Fuente de voltaje en serie con impedancia. Pero vamos a llamarle B sub G al voltaje y Z sub G a la impedancia.
La segunda bobina, vamos a asumir que está conectada a una carga representada por una impedancia Z sub L. ¿Qué es lo que ocurre aquí? La bobina 1 recibe energía de la red de alimentación. Y esta energía la transfiere a la bobina 2 gracias al acoplamiento magnético existente entre las dos bobinas. La bobina 2 entrega esa energía a la carga para su aprovechamiento. Esta acción, mediante la cual la bobina 1 transfiere energía a la bobina 2 gracias al acoplamiento magnético existente entre las dos, recibe un nombre especial. Se le conoce con el nombre de acción de transformación. Es decir, que podemos definir a la acción de transformación de la siguiente manera. Es la acción mediante la cual una bobina transfiere energía a una segunda bobina gracias al acoplamiento magnético existente entre ellas. Es la acción mediante la cual una bobina transfiere energía a una segunda bobina gracias al acoplamiento magnético existente entre ellas. Vamos a darle nombres a estas bobinas. La bobina que recibe la energía de la red de alimentación, le vamos a dar el nombre de bobina primaria. Y la bobina que entrega energía a la carga, le vamos a llamar bobina secundaria. Nosotros en un transformador hablamos de la bobina primaria y de la bobina secundaria. Del lado del primario del transformador y del lado del secundario del transformador. Hablamos del circuito del primario y del circuito del secundario. Por supuesto, el circuito del primario es el circuito al cual está conectado la bobina del primario. El circuito del secundario es el circuito al cual está conectado la bobina del secundario. A las variables y parámetros del primario se las acostumbra a distinguir con un subíndice 1. Así, L1 es la autoinducción de la bobina primaria. N1, el número de vueltas del primario. B sub 1 es el voltaje del primario. I sub 1 es la corriente del primario. A los parámetros y variables del secundario se los distingue con un subíndice 2.